Antes de empezar quería enviarle un saludo especial a los miembros del canal. Jinxen98, Juan, Santiago Javier Tomasini Frate, Kaneki-kun, Desilence99, José Luis Rodríguez García, Demian Rakankoj, Isaac 23, Nocotan mi vieja, Sergio Rubio Abarca, Carol Luciel Álvarez Flores, Juan Daniel Sigero Jiménez, El Longaniza 356, Ulises, Fede Madeo, Red Wolf, José Santos, Orland Luna, Rodrigo Santiago, Winot, Sonic Torres, Sonic Infinity 777, Josué Zúñiga. Les estoy muy agradecido con este apoyo adicional. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 7. Después de su salida de la tienda de conveniencia, el paso de muchas horas angustiosas había llevado a Naruto y sus compañeros a través de un conjunto de peligros imprevistos. Todo empezó de forma tranquila, simplemente conduciendo y disfrutando de las vistas. Simplemente tomándose las cosas con calma y todo eso. Las cosas estuvieron tranquilas y agradables por un tiempo, sorprendentemente, pero el ex shinobi no tenía intención de mirarle los dientes a un caballo regalado. Desgraciadamente, no todos eran tan sabios como él. Haciendo honor al nombre Naranja Molesta, Rei hizo exactamente eso, molestar a Naruto al mencionar que no vieron a ninguna de las personas extremistas de piel gris por la comida. No exactamente como lo había dicho, pero eso no importaba, simplemente con sacar el tema, los había gafado, y eso fue precisamente lo que sucedió no unos minutos antes. Su viaje, plagado de peligros, culminó en un episodio que puso a prueba su temple hasta sus límites más extremos. El Umbe, su carro de supervivencia revestido de acero, quedó atrapado en un abrazo mortal con cables de acero esparcidos en su camino. Una trampa, tal vez, o los restos de un mundo que alguna vez fue. Lo que siguió después fue peor, una pesadilla. Una horda masiva e interminable de zombies, cada uno más voraz que el anterior, descendiendo sobre ellos con un hambre voraz por los vivos. Con su vehículo atascado y la molesta naranja herida e incapaz de caminar debido a que salió despedida de dicho vehículo durante el terrible accidente, se vieron obligados a luchar, pero la gran cantidad de ellos era asombrosa. Incluso Naruto, cuya destreza en combate era legendaria, un shinobi curtido en el fuego de incontables batallas, vio cómo sus habilidades eran llevadas al límite. Cada movimiento, cada golpe, era un testimonio de su determinación, pero la gran cantidad de enemigos, que se contaban por cientos, amenazaba con abrumarlo incluso a él. La tensión de su situación, una escena que muy bien podría haber sido la última para muchos, se vio aliviada de repente por una llegada inesperada. La madre de Saya, acompañada por un contingente de lo que solo podría describirse como guardaespaldas o tal vez empleados, aunque sus roles exactos importaban poco frente a los no muertos, irrumpió en escena. Su intervención, oportuna y feroz, cambió el curso de la batalla, igualando las probabilidades en una danza de la muerte que vio al último de los zombies caer ante el kunai de Naruto, un golpe preciso que silenció a su víctima para siempre. Con la amenaza inmediata neutralizada, el grupo encontró consuelo en el reencuentro con la madre de Saya. La propia Saya, invadida por una mezcla de alivio y alegría, corrió a abrazar a su madre, un momento de felicidad pura y sin adulteraciones que contradecía los horrores que acababan de afrontar. Esta unión, por breve que fuera, les ofreció un respiro, un momento para recomponerse antes de continuar su viaje hacia la finca Takagi. Aunque Naruto tuvo que contemplar interiormente lo gruñón que estaba el mono cuando tenía una madre milf tan alegre y fácil de llevar en la forma de Yuriko Takagi. La finca en sí se alzaba en el horizonte, una fortaleza en medio del caos, con sus puertas abiertas de par en par para dar la bienvenida a los cansados viajeros. A poca distancia se encontraba el padre de Saya, Soichiro Takagi, un hombre cuya reputación lo precedía. Su sola presencia fue suficiente para provocar una oleada de felicidad en Saya, un sentimiento que rápidamente se vio atenuado al darse cuenta de su mirada fría y calculadora. Su reacción inicial, de alegría desenfrenada, cambió a una actitud más mesurada y distante mientras intercambiaba gestos con su padre, un hombre de pocas palabras pero de profunda autoridad. Los ojos agudos y perspicaces de Soichiro Takagi escrutaron al grupo, evaluando a cada miembro como si estuviera evaluando su valor, su amenaza potencial y su lugar dentro del santuario que él había ayudado a forjar. Su mirada finalmente se posó en Naruto y, en ese momento, cualquier atisbo de humor o frivolidad dentro del ex shinobi desapareció. Sustituido por un reconocimiento mutuo de fuerza, de potenciales aliados o adversarios. Naruto, por su parte, miró a Soichiro a los ojos sin alterarse, plenamente consciente de la dinámica de poder en juego. A pesar de sus formidables habilidades, Naruto comprendió que Soichiro no era un hombre con el que se pudiera jugar a la ligera. El aura que rodeaba a Soichiro Takagi era de innegable autoridad y mando, del tipo que inspiraba tanto respeto como una cautelosa cautela.
No era solo su presencia física lo que exigía atención, sino el aire de perspicacia estratégica que parecía emanar de él, una clara indicación de un hombre que había navegado por las complejidades del poder y la supervivencia en un mundo trastocado en menos de una semana. Mientras el grupo se acomodaba en un momento de precaria calma, la mirada de Soichiro Takagi se suavizó momentáneamente y se posó una vez más en su hija, Saya. La actitud severa del patriarca se relajó un poco, revelando un indicio de preocupación subyacente por su familia en medio del apocalipsis. Saya, es bueno verte ilesa, la voz de Soichiro, aunque firme, tenía un peso que trascendía sus palabras, haciendo eco del alivio y la preocupación subyacente de un padre reunido con su hijo en tiempos tan terribles. Saya, atrapada en la gravedad emocional del momento, sintió que otra oleada de felicidad crecía en su interior. A pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, sus labios temblaban mientras luchaba por controlar sus emociones, luchando contra el impulso de llorar. Es bueno verte bien también, Otou-sama, respondió con voz temblorosa. Asintió estoicamente, su mirada se detuvo en su hija por un momento más antes de dirigirse al grupo. Hablaremos en privado más tarde, dijo, su voz firme pero con un matiz de calidez reservado solo para Saya. Luego, volviéndose hacia Naruto y los demás, continuó. Gracias por cuidar y preocuparse por mi hija. Tienen mi gratitud. Antes de que alguien pudiera responder, Soichiro señaló la enorme finca. Por favor, considera nuestra casa como tuya por el momento. Relájate y encuentra consuelo en tu viaje dentro de estas paredes. Ahora estás bajo el cuidado de los Takagi. Yuriko sonrió con entusiasmo, su actitud era mucho más suave y cálida que la de su esposo. Sería un placer para nosotros albergar a las almas valientes que protegieron a nuestra pequeña niña, declaró, con su voz llena de genuino aprecio y calidez. Ante las palabras de su madre, las mejillas de Saya se sonrojaron con una mezcla de vergüenza y cariño. Se giró para mirar fijamente a Naruto, quien no pudo evitar reírse por lo bajo ante esas palabras. Molesta, la pelirrosa resopló antes de que la voz de Yuriko atrajera una vez más la atención del grupo. Debo disculparme de antemano, comenzó Yuriko, con una expresión que se tornó arrepentida. Pero una vez dentro, tendremos que asegurarnos de que ninguno de ustedes haya sido mordido. Es una precaución que tomamos con todos los recién llegados, por la seguridad de todos aquí. Kyoko, que comprendía la necesidad de tomar medidas de ese tipo en estos tiempos, asintió. No hay resentimientos. Es comprensible que necesites comprobarlo. Simplemente estamos agradecidos por tu hospitalidad. Cuando el grupo comenzó a caminar por el pavimento pulido hacia la entrada de la finca, no pudieron evitar admirar el entorno. La finca era una fortaleza por derecho propio, con jardines meticulosamente cuidados y defensas robustas que hablaban a las claras de la capacidad y la preparación de los Takagi. Inclinándose más cerca de Naruto, Shizuka susurró. Estoy asombrada por las capacidades de los padres de Saya. Este lugar, es increíble. El hombre rubio asintió con la cabeza, mientras sus ojos escrutaban la finca y las muchas personas y familias que habían encontrado refugio entre sus muros. Sí, han hecho un trabajo impresionante aquí, susurró. De repente, el sentido de peligro de Naruto se encendió, un escalofriante recordatorio de que las amenazas acechaban incluso en lugares de relativa seguridad. Se dio la vuelta rápidamente, tratando de localizar la fuente de la intención asesina. Su mirada se fijó en la esquina de un tejado, a una buena distancia de la finca y más allá de sus defensas. Frunció el ceño, la preocupación se dibujó en sus rasgos al percibir la malicia dirigida hacia ellos. Ignorando las miradas confusas y preocupadas de su grupo, mientras Saeko preguntaba, ¿está todo bien? Naruto intentó desestimar sus preocupaciones. Debo estar alterado. Ignórenme, sonrió de manera tranquilizadora, aunque su tono tenía un dejo de incertidumbre. Al frente, Soichiro y Yuriko entrecerraron los ojos, habiendo percibido también la perturbación. Su mirada se dirigió hacia donde Naruto había estado mirando, los dos compartían una comprensión silenciosa de la amenaza que se había revelado momentáneamente. Intercambiaron un gesto de asentimiento y continuaron guiando al grupo hacia la seguridad de la finca, sus mentes ya estaban elaborando estrategias sobre cómo abordar este nuevo peligro potencial. Némesis, la aberración surgida del caos de un mundo invadido por los no muertos, se erguía como un monolito de muerte en el borde del rascacielos. Su figura de 2 metros de alto se alzaba amenazadoramente contra el telón de fondo de una ciudad moribunda, un marcado contraste con la vida que tan fervientemente buscaba extinguir. Sus ojos blancos, desprovistos de compasión o empatía, se fijaron intensamente en la distante figura de Naruto, el campeón más fuerte de la humanidad, ahora nada más que una mota en el horizonte desde su elevado punto de observación.
Por un fugaz instante, Némesis se permitió el lujo de la contemplación. Su mente, una mezcla de hambre primaria e inteligencia siniestra, procesó la información que tenía ante sí. Su mirada, feroz e inflexible, se desplazó desde la silueta de Naruto que se alejaba hasta las puertas de la finca Takagi, luego sobre los guardias y las patrullas que se movían con una vigilancia nacida de la necesidad. Más allá de los muros, el paisaje estaba salpicado de las formas vulnerables de innumerables familias, apiñadas en chozas y tiendas de campaña improvisadas. Un cuadro de desesperación y determinación entrelazados a la perfección. Un gemido gutural y silencioso escapó de Némesis. El sonido era más una declaración de intenciones que cualquier forma de comunicación. Entonces, con una rapidez que contradecía su forma monstruosa, saltó desde el tejado. La fuerza de la gravedad se convirtió en su aliada mientras descendía, el viento silbando junto a su cuerpo descarnado, un presagio de la fatalidad que estaba a punto de acarrear. Aterrizó con un impacto colosal, el pavimento debajo de él no solo se agrietó sino que se hizo un cráter bajo la fuerza, la misma tierra pareció estremecerse ante el toque de tal malevolencia. El aterrizaje de Némesis, aunque feroz, fue preciso. Sus pies se plantaron en una postura de sumo antes de enderezarse, elevándose una vez más en la calle silenciosa. Némesis era más que instinto, hambre y fuerza. Era un símbolo de renovación, un campeón de la madre tierra. Seguramente era inteligente y al ver la fortaleza y a los humanos que vigilaban las murallas, Némesis prácticamente había llegado a la conclusión de que no podía atacar ahora, todavía no, al menos. Días, gorgoteó Némesis, su voz era una parodia grotesca del habla humana, con capas de ruidos ásperos de descomposición y la grava del hambre insaciable. Necesitaba aliados, criaturas igualmente dedicadas a acabar con la plaga de humanos en la madre tierra. Aunque hablando de humanos, al girar la cabeza hacia la izquierda, la mirada de Némesis encontró un nuevo foco. A unos pocos pies de altura, detrás de la frágil seguridad de la ventana de un complejo de apartamentos, había un humano. La visión de la criatura provocó un movimiento involuntario y obsesivo de sus labios hacia arriba, una mueca que solo podría describirse como una aterradora apariencia de sonrisa. Al mirar fijamente al humano asustado y escondido, se produjo un silencioso reconocimiento entre el depredador y la presa. Dentro del apartamento, la perspectiva cambió a la del humano que había captado la mirada de la pesadilla encarnada. Con el corazón acelerado y la respiración entrecortada, no pudieron hacer más que mirar, paralizados por el miedo, al monstruo que ahora parecía reconocer su existencia con una mirada de diversión impía. Los segundos se alargaban hasta la eternidad, cada tic-tac del reloj era un latido atronador en el silencio que los envolvía. La parálisis del miedo fue destrozada por un grito, arrancado de su alma, mientras Némesis, con una velocidad que parecía imposible de alcanzar para un humano, corría hacia su escondite. El mundo fuera de la ventana se desdibujó en un espectáculo aterrador de la muerte encarnada a la carga, cada paso era un eco de la fatalidad inminente. Saltó. Saltó 30 pies de altura. Y en ese momento, la mente del humano se puso a toda velocidad, los pensamientos se confundieron y se volvieron caóticos. El humano cayó al suelo en estado de shock, arrastrándose hacia atrás mientras los recuerdos pasaban por su mente, un montaje de una vida vivida a la sombra del apocalipsis, de seres queridos perdidos y días pasados bajo las garras constantes del miedo. Ante la encarnación de sus más oscuras pesadillas, la inevitabilidad de su destino pareció cristalizarse. Cuando Némesis atravesó la ventana, dejando una monstruosa mancha de muerte, la perspectiva del humano se redujo al horror que tenían ante ellos mientras el resto del mundo se desvanecía. Fue un momento de terror puro y sin adulterar, un momento en el que el frágil hilo de esperanza que los había sostenido en ese mundo desolado pareció romperse. Ante los ojos del humano se extendía una grotesca parodia de la vida, una figura envuelta en los restos de su mortalidad. La criatura que tenía ante él era un horror arrancado de las entrañas de una pesadilla, un zombi cuya forma demacrada contaba historias de eones pasados en el desolado abrazo de la muerte. Su piel, del color de las tumbas descoloridas, se adhería a sus huesos como un pergamino hecho jirones, con fibras nerviosas que serpenteaban sobre su estructura esquelética. Las extremidades del zombi eran alargadas, casi arácnidas, con manos que terminaban en garras como garras, cada una de ellas un arma de malicia indescriptible, ansiando el pulso cálido de los vivos. Sus harapos, que tal vez alguna vez fueron la vestimenta de un alma noble, colgaban en jirones, un testimonio mórbido de su pasado olvidado. La cabeza de la criatura era un trofeo macabro, con ojos que brillaban como rubíes siniestros, mirando desde cuencas profundas y oscuras como vacíos. Sus fauces eran un abismo surcado de dientes dentados, una mueca eterna que hablaba de un hambre insaciable.
Los escasos restos de pelo que le quedaban sobre el cráneo revoloteaban como hojas marchitas en un viento desamparado, y la tenue luz sobrenatural que se abría paso entre los escombros de arriba solo servía para proyectar sombras espantosas sobre su rostro. El humano, un hombre cuyo nombre no tenía importancia, gimió mientras miraba al suelo y se sometió a la pesadilla que le sobrevendría. Después de completar los exhaustivos controles de cuerpo completo, una medida de precaución que había sido recibida con asentimientos comprensivos y murmullos de acuerdo por parte del grupo, Soichiro Takagi se había tomado la libertad de darles un breve recorrido por la propiedad. Habían atravesado pasillos llenos de historia y tradición, echando un vistazo a las vidas de quienes ahora llamaban a esta fortaleza su hogar. El recorrido les había presentado las habitaciones, cada una diseñada para brindar una apariencia de privacidad y comodidad en estos tiempos tumultuosos, la amplia cocina y el comedor que servían como corazón comunitario de la propiedad, una biblioteca rica en conocimiento del pasado y del presente, y un dojo de entrenamiento que se hacía eco de la determinación de quienes buscaban proteger este santuario. Ahora, el equipo de Naruto se encontraba en el ala médica, un duro recordatorio de la constante batalla que se libraba no solo más allá de las paredes, sino también dentro de ellas. La habitación estaba llena de los silenciosos sonidos de la curación, el suave murmullo de las voces, el suave tintineo de los instrumentos médicos y el esfuerzo subyacente de quienes atendían a los heridos. La voz de Soichiro, autoritaria pero con un matiz de pesar, rompió el silencio. Como puede ver, tenemos innumerables personas heridas que necesitan atención. Lamentablemente, no tenemos suficiente personal en este departamento. Shizuka se colocó al frente y aprovechó la oportunidad. Estaba estudiando para ser médica, proclamó con una mezcla de entusiasmo y humildad en su voz. Estaba muy cerca de obtener mi título. Podría ayudar aquí. La mirada del padre se cruzó con la de ella y su respuesta fue un gesto de comprensión y agradecimiento. Sería de gran ayuda contar con tus habilidades entre nosotros, afirmó, reconociendo el valor de su oferta frente a la situación actual. Más atrás, Kyoko, que había estado observando tranquilamente el intercambio junto a Naruto, se volvió sutilmente hacia él. Levantó uno de sus antebrazos en un gesto silencioso, sus ojos se movían rápidamente entre Shizuka y Naruto, transmitiendo un mensaje que solo ellos entendían. Naruto, captando la pregunta no formulada, sacudió la cabeza ligeramente y susurró: todavía no, pero se lo diré pronto. Kyoko tarareó en señal de aprobación, un sonido que hablaba de confianza y paciencia en igual medida. Había transcurrido una hora desde entonces, dispersándose el grupo en sus nuevas rutinas dentro de la finca. Saya se había unido a sus padres, Shizuka se encargó de familiarizar a Alice con su refugio temporal y con suerte pronto permanente, Kouta y Kyoko se retiraron a sus respectivas habitaciones, y Takashi y Rei se habían desvanecido en la inmensidad de la propiedad, su paradero era solo Dios sabe dónde. Naruto se encontró en la soledad de su habitación asignada, acostado en el colchón proporcionado, un raro momento de paz lo envolvió. Cerró los ojos, saboreando la dichosa quietud, y los volvió a abrir cuando una pregunta silenciosa le rozó el borde de la conciencia. Su mirada se desvió hacia Saeko, cuya figura se recortaba contra la ventana, de espaldas a él, y su mirada penetrante parecía atravesar el mundo más allá del cristal. Entonces, ¿de qué querías hablarme? La voz de Naruto rompió el silencio, tentativa pero abierta. Se encontró con un silencio momentáneo, una pausa que pareció prolongarse, llena de pensamientos y emociones no expresadas. Entonces, Saeko se volvió hacia él, con movimientos deliberados, cada paso medido con una gracia que contradecía la tensión en el aire. Su aproximación recordaba a una leona acechando a su presa, un paso fluido y seguro que envolvía una promesa de intención y propósito. Ella se sentó en el borde de la cama, cerca de donde yacía Naruto, su posición cerca de la sección del pecho. La proximidad no pareció perturbarla, su actitud era tranquila y serena. Saeko le ofreció una sonrisa, una que bailaba con asombro y misterio, una expresión enigmática que insinuaba la profundidad de la conversación que estaba por venir. No hace falta decir que el ex shinobi estaba intrigado por el motivo por el cual las espadachinas lo atrajeron para poder hablar. ¿Puedes asumir el papel de líder si la situación lo exige? Su voz, habitualmente tan tranquila y mesurada, tenía un matiz de urgencia, un testimonio de la gravedad de su pregunta. Naruto la miró a los ojos, sin pestañear, y su respuesta fue inmediata e inquebrantable. Si la situación requiere que yo intervenga, entonces estoy dispuesto. Arqueó una ceja, intrigado por el giro repentino de la conversación. ¿Qué motivó esta pregunta? Saeko soltó una risa oscura, sus ojos se tiñeron de una sed de sangre que parecía fuera de lugar en la tranquilidad de su entorno.
Estar rodeado de tanta gente, y con cómo se ha derrumbado el mundo, hay muchos monstruos alrededor, y no necesariamente solo muertos vivientes. ¿Y crees que no había monstruos antes del apocalipsis? Respondió Naruto, su pregunta era retórica pero directa, desafiando la noción de que el mal era producto únicamente de su situación actual. Saeko negó con la cabeza y una sonrisa irónica se dibujó en las comisuras de su boca, reconociendo la verdad de sus palabras. Lo sé muy bien, respondió, con una sonrisa burlona, un reflejo de su conciencia de la oscuridad que residía en la humanidad, incluso antes de que su mundo se derrumbara. Un breve recuerdo inesperado cruzó por la mente de Saeko, una versión más joven de ella misma enfrentada a un hombre cuyas intenciones distaban mucho de ser nobles. El recuerdo culminó con el hombre tendido en el suelo, ensangrentado y golpeado, un testimonio de la negativa de Saeko a ser una víctima. Volviendo a la realidad, escuchó las siguientes palabras de Naruto justo a tiempo, una promesa que pareció resonar en toda la habitación. El hecho de que haya más monstruos que nunca, y no me refiero necesariamente solo a los muertos, no significa que tengamos nada de qué preocuparnos. Se sentó erguido y su mirada se fijó en la de Saeko con una intensidad que no admitía discusión. No permitiré que nadie haga daño a nuestro grupo. Incluso intentar hacerlo provocaría toda mi furia, declaró, y su tono no dejaba lugar a dudas. La fuerza y determinación en su voz, en sus ojos, dejaron atónita a Saeko y la dejaron en silencio mientras miraba fijamente sus orbes azules, encontrando una profundidad de resolución que era a la vez sorprendente e inspiradora. La habitación se sumió en un silencio tenso durante unos segundos, con el peso de la proclamación de Naruto colgando entre ellos hasta que Saeko, recuperando la compostura, se aventuró a hacer una pregunta traviesa. ¿Serías tan protector si alguien intentara atacarme? Sí, respondió Naruto, con voz segura y firme. La naturaleza directa e inequívoca de su respuesta envió una ola de calidez inesperada a través de Saeko, sus mejillas se tiñeron de rosa mientras se reía entre dientes por la sinceridad de sus palabras. Hizo pucheros, lo que provocó otra ronda de risas por parte de la Violeta. Lo siento, se disculpó suavemente y su risa se apagó cuando la rubia le ofreció un pulgar hacia arriba sarcástico en respuesta. Pasaron unos momentos de paz antes de que el momento alegre comenzara a desvanecerse cuando la expresión de Naruto se endureció, un cambio que trajo una sensación inmediata de seriedad a su conversación. Ten cuidado y mantén los ojos y los oídos bien abiertos, por si acaso. Aunque no desconfío de los Takagi y deberían ser buenos, eso no significa que la gente que los rodea también lo sea. Mantente alerta, ordenó, con una mirada aguda y autoritaria. Saeko asintió, sin que se le escapara la gravedad de sus palabras. Lo haré, prometió. Y eso es todo por ahora, solo quería una respuesta a esta pregunta mía. Con un último asentimiento, se despidió de Naruto y se alejó, dejando atrás un silencio que era al mismo tiempo contemplativo y cauteloso mientras el shinobi se recostaba en la cama. Naruto levantó su antebrazo, una vez mordido, por encima de su rostro, escudriñando la piel donde, no hace unos días, una vívida cicatriz de mordedura estaba inequívocamente presente. Ahora no había nada. Ninguna marca, ninguna cicatriz, solo piel sin mácula, como si los dientes que una vez habían desgarrado su carne simplemente lo hubieran rozado. La herida que debería haber sido una sentencia de muerte o una transformación en las mismas criaturas contra las que luchaban había desaparecido por completo, curada por un don que era tanto un misterio como un milagro. Dejó caer el brazo hacia atrás, una acción física que reflejaba la liberación de su serenidad bien contenida, mientras sus pensamientos comenzaban a caer en cascada como el agua rompiendo una presa. Su mente vagó hacia el estado del mundo, hacia las interminables hordas de zombis que vagaban por las calles. Y a las innumerables familias e individuos que habían sido víctimas del horror que ahora asolaba su existencia. Se le escapó una risa apenada, teñida por la ironía de su situación. Millones de personas habrían dado cualquier cosa por el don que poseía. El don de la inmunidad, la capacidad de curarse de una mordedura que significaba la perdición para cualquier otra persona. Sus pensamientos se tornaron solemnes cuando reconoció que, a pesar de la catástrofe global, su principal preocupación siempre había sido la seguridad de Shizuka. No fue una decisión de la que se arrepintiera, pero no pudo evitar desear que hubiera habido una manera de extender su milagrosa supervivencia a otros desde el momento en que el mundo cayó en el caos. Naruto suspiró, un sonido cargado de determinación. Decidió que le contaría a Shizuka sobre su inmunidad en la primera oportunidad. Era un secreto que ya no podía guardar para sí mismo, especialmente de alguien que le importaba tanto. Justo cuando solidificó su resolución, un golpe en la puerta rompió el silencio de la habitación. «Adelante», gritó el ex shinobi. La puerta se abrió y entró Shizuka, con una sonrisa radiante y contagiosa.
No hay mejor momento que el presente, pensó para sí mismo, devolviéndole la sonrisa, aunque un poco nervioso, lo que no pasó desapercibido para la enfermera. La enfermera se detuvo, inclinó la cabeza ligeramente y su sonrisa se desvaneció al percibir la inquietud de su persona más preciada. ¿Está todo bien, Naruto-kun? Preguntó con suavidad, con la voz cargada de preocupación, adentrándose en la habitación y cerrando la puerta con suavidad detrás de ella. Naruto se sentó, dejando espacio para que ella se sentara a su lado si así lo deseaba. Sí, todo está bien, comenzó, su voz delataba un indicio del peso que estaba a punto de compartir. De hecho, hay algo que he querido decirte, sobre mí. La expresión de Shizuka cambió a una de atenta curiosidad.